Hoy empezamos un nuevo tema que es el Business Intelligence o inteligencia de los negocios. Para entender esto, básicamente, el tema de inteligencia de los negocios es una evolución y está incorporado dentro de la ciencia de datos. Y es básicamente poder entender algunos parámetros que nosotros observamos en los datos. Para ello, generalmente necesitamos datos históricos de cualquier organización, cualquier empresa. Nos valemos de eso en nuestra materia prima, entonces para poder trabajar necesitamos información, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, básicamente esa información hoy en día se traduce en gráficos y estos gráficos podemos analizarlos. Podemos agarrar con una lupa, mirar los datos a través de la interacción con esos gráficos y podemos quitar información interesante o algunos parámetros o características que nos pueden ayudar a comprender alguna situación de algún especialista en particular. Entonces, si es una empresa, alguna cuestión de marketing, ventas, si es algún estudio científico, algún comportamiento del análisis que se pueda obtener, en fin, un montón de parámetros que se pueda obtener a partir de eso. Antes no existía o existían esas herramientas, pero eran más básicas, ¿ok? Y conforme va pasando el tiempo, van evolucionando esto. Hoy en día generalmente se queda más a nivel estadístico todo este tema, pero la idea es trasladarla y utilizar redes neuronales y otras tecnologías de inteligencia artificial aplicado a esto. Eh, el Power BI básicamente es una herramienta de visualización de datos, pero también incorpora dos iconos, que es lenguaje R y Python. Nosotros tenemos que tener instalado en nuestra máquina, en nuestra computadora, eso para poder quitarle provecho. ¿Ok? Y a través de la librería Matplotlib, en el caso de Python, podemos visualizar esos datos. Creo que es el cburn para el caso del lenguaje R. ¿Ok? Entonces, tenemos lenguaje R y lenguaje Python que se pueden incorporar. Escribimos todo el programa en Python y lo único que hacemos es enlazar nuestro programa Python dentro del Power BI. Y al final eso vemos traducido en un gráfico. ¿Ok? Esa opción no tiene el tablero, ¿ok? Solo el Power BI de momento, al menos la versión que yo conozco. ¿Ok? No sé si ha evolucionado eso. ¿Ok? Bueno, para entender esto entonces, ¿qué es inteligencia de los negocios? ¿O qué es BI? Se denomina BI, Business Intelligence o inteligencia de los negocios, al conjunto de estrategias enfocadas a la gestión y creación de información y finalmente de nuestra materia, que es el conocimiento, a través del análisis de datos existentes en una compañía u organización. Es hurgar un poco entre los datos y buscar alguna información que nos pueda servir. ¿Ok? Entonces, inteligencia de los negocios es el conjunto de estrategias enfocadas a la gestión y creación de información y finalmente, a través del conocimiento, obtener información para el análisis de esos datos en cualquier tipo de organización que sea. ¿Ok? Consiste en integrar todos los flujos de información producidos por una firma en un solo conjunto de datos coherentes a nivel empresarial para después, mediante el uso de modelado, las herramientas de análisis puedan tratar de comprender todos estos datos útiles para la toma de decisiones. De hecho, tanto es así que básicamente personas dedicadas a, a análisis de cuestiones comerciales o incluso personas dedicadas al ámbito administrativo
o bien las que tengan que ver con auditoría en una empresa o una consultora, realmente hacen ese tipo de trabajo. Por ejemplo, para detectar fraudes, entonces se instalan en la empresa y son consultores y empiezan a revisar todos los documentos. Y ese es básicamente el trabajo de Power BI. Solo que aquí, con una información ya bien estructurada a nivel empresarial, o por lo menos en ir separando los elementos que necesitamos nosotros para algún análisis en especial. No vamos a pretender obtener toda la información empresarialmente posible porque hay veces que la organización es pequeña o está empezando recién o bien, aunque sea grande, no está bien estructurada. Entonces, para el análisis de datos, evidentemente necesitamos histórico de datos y para ello básicamente nos basamos en los datos que podamos obtener. De hecho, el Big Data u otras herramientas nos permiten extraer de diferentes fuentes esos datos para poder trabajarlos. ¿Ok? Y eso depende un poco del ecosistema del movimiento de la empresa. ¿Ok? Entonces podemos valernos por datos internos, datos que ya trabaja la empresa, o bien otros datos que podamos obtener por otros medios para complementar nuestro trabajo de investigación. Básicamente es un trabajo de investigación el tema de inteligencia de los negocios, ¿sí? Que nos ayuda un poco a entender cómo funciona nuestra organización para quitarles provecho. Como les dije, puede ser que sea un profesional del área de tecnología, básicamente tecnología de la información, u otro eh, personal que está relacionado con tecnología, quien hace estos trabajos, pero no es necesariamente así. Ya porque el tema de administración de datos no depende del área de TI, aunque como sabemos, los informáticos tienen la capacidad de estructurar esos datos y poder quitar mejor provecho. No necesariamente puede ser un informático quien trabaje en el área de inteligencia de los negocios. De hecho, muchas de las personas que están dentro de las organizaciones y conocen bien cómo funciona su organización son capaces de quitar provecho a través de diferentes estrategias y herramientas, la obtención de datos y presentación de esa información a personas que lo van a utilizar para la toma de decisiones. Al final, esta información es útil para tomar decisiones. Por ejemplo, si detectamos que tenemos una disminución de clientes en nuestra organización o en nuestra empresa, entonces trabajar con inteligencia en los negocios para ver dónde están nuestros puntos débiles para poder trabajar sobre eso y poder incrementar con ello las ventas. ¿Ok? Y también analizar un poco el mercado. Evidentemente a veces la organización interna de las empresas pueden funcionar bien, pero hay eh, una un gran auge de diferentes tipos de negocios que están compitiendo contra el negocio donde estoy actualmente. Entonces, esas informaciones nos pueden ayudar básicamente a poder entender también el mercado con información que se pueda extraer de los recursos de Internet de cómo funcionan otras organizaciones, o por lo menos saber el nivel de precios, conocer dónde están instalados, conocer sus estrategias de marketing que nos ayudan a poder entender también. Esa información hoy en día son accesibles en gran parte porque evidentemente estamos en un mundo más interconectado donde muchas de esas informaciones se pueden obtener gracias a herramientas especializadas para poder obtener esa información y poder trabajar con ella. ¿Ok? Entonces nos valemos del nivel empresarial, el nivel del modelado y las herramientas de análisis para poder trabajar con esos datos. Y al final, lo más importante es la toma de decisiones. ¿Ok?
¿A qué se denomina inteligencia y análisis de los negocios? La inteligencia y análisis de negocios prometen entregar la información correcta casi en tiempo real a los encargados de la toma de decisiones. Las herramientas analíticas le ayudan a comprender con rapidez la información y tomar las acciones correspondientes. Algunas herramientas son tan versátiles que se conectan básicamente con el flujo normal de actividad de una organización. Entonces, si estamos trabajando en línea dentro de la organización, entonces estas herramientas de presentación y análisis también pueden obtener en tiempo real esa información y poder procesarla lo más rápidamente. No necesariamente pueden ser históricos o antiguos, sino pueden ser informaciones de uso corriente y actualizadas. ¿Okay? Solo depende de dónde estamos extrayendo la información y cuál es nuestro mecanismo que estemos utilizando para ello. De hecho, cualquier herramienta que hoy en día podemos utilizar, tenemos una gama grande de fuentes de datos al cual podemos conectarnos. ¿Sí? Y ese es un poco el secreto también de muchas de las herramientas actuales que cada día van incorporando mayor fuente de datos. Me refiero a fuente de datos básicamente a los tipos de archivos, a los tipos de tecnología a los cuales estamos obteniendo esa información. Por ejemplo, desde una planilla Excel, desde un SQL Server, desde eh, una plataforma Oracle. Imagínense cualquier eh, tipo de tecnología al cual está eh, resguardando esos datos, esos archivos. Podemos obtener archivos planos, ¿okay? Correo electrónico, información de Internet, toda esa capacidad de fuente de datos, la mayoría de las herramientas están en capacidad de poder obtener incluso en tiempo real. Cuando hacemos nuestra modificación en nuestra planilla Excel, eso se refleja automáticamente en nuestra herramienta de datos o cuando estoy cargando información de venta de clientes en mi base de datos MySQL y automáticamente entonces ya veo reflejado esa información para el análisis de datos. Entonces son valores en tiempo real que nos ayudan. Y eso va a depender un poco de la necesidad. Hay veces que las decisiones se toman rápidas y hay veces que esto se va a un consejo donde básicamente los directores en unas empresas toman ciertas decisiones. Va a depender un poco de la estructura de la empresa, de la dinámica, de la necesidad en sí, para ver si son en tiempo real o bien para fechas determinadas que se necesitan ciertos informes y ciertos análisis. ¿Okay? ¿A qué se denomina inteligencia en los negocios y análisis en los negocios? Poder dividir estos dos elementos. ¿Okay? Entonces, el Business Intelligence es la inteligencia de los negocios o análisis de datos obtenidos. Lo que hace es recolectar, integrar y evaluar esa información. Y el Business Analytics o analítica de los negocios proyecta a partir de los datos obtenidos análisis predictivos estadísticos para predecir tendencias. Básicamente el Business Intelligence es analizar el ahora, cómo estamos ahora, ¿ok? Y ahí usamos estadísticas, herramientas de recolección de datos, algunos análisis básicos y herramientas de visualización, ¿ok? Y el Business Analytics va un poco más allá y es la proyección, como dice ahí, es la proyección. Entonces, si estamos midiendo las ventas del año 2025, por ejemplo, el año 2025 estoy midiendo las ventas del año 2025. La información es actual, pero si yo quiero hacer una proyección a 2026, 2027, 2028, entonces ya necesito básicamente del Business Analytics para poder utilizar esos datos y hacer análisis predictivos y estadísticos de predecir o revisar las tendencias. ¿Okay? Entonces allí necesito otro tipo de análisis. Básicamente, algunas son estadísticas y algunas ya son probabilísticas y algunos van mucho más allá si tenemos las herramientas necesarias para utilizar básicamente el aprendizaje automático y las redes neuronales y ahí poder trabajar con un montón de herramientas como lenguaje R o como lenguaje Python, donde básicamente podemos usar a nuestra necesidad básicamente esas herramientas
para las predicciones a través de las redes neuronales. Entonces nos vamos un paso más adelante de las predicciones. Una regresión lineal simple, ¿okay? Que es estadístico, nos puede básicamente ver las tendencias. Si la linealidad nos permite, entonces, si nuestra empresa está creciendo, entonces hay una tendencia de línea hacia el crecimiento, y si está decreciendo también nos va a marcar eso, esa tendencia, ¿ok? Pero también se pueden hacer análisis más profundos utilizando las redes neuronales, ¿ok? Entonces ahí nos puede predecir otros estados que no teníamos en cuenta, ¿ok? Se va a depender un poco de las herramientas que utilicemos. De hecho, la mayoría de las herramientas, algunas soportan solamente el Business Intelligence y otras soportan el Business Analytics, o algunas mezclan unas con otras, ¿ok? De hecho, van a encontrar muchas páginas web, no necesariamente herramientas bien especializadas, sino básicamente herramientas de sistemas de información que ya incorporan el Business Intelligence dentro de su proceso de negocio. El tema de Business Analytics es un poco más tratado porque corresponde a un análisis un poco más especializado, ¿ok? Algunos indicadores clave que se pueden usar dentro de la empresa es el KPI, que mide el desempeño de cada dimensión mediante, evidentemente, el KPI, que son las medidas propuestas para la gerencia a nivel superior, que, que sirven para comprender que también desempeña la firma a lo largo de cualquier dimensión dada. Entonces, se colocan en diferentes niveles de, de índices que se deben cumplir dentro de una empresa. Y una vez que se vayan cumpliendo eso, entonces estos niveles o indicadores nos sirven para saber que también está nuestra empresa, ¿okay? Y esto generalmente se aplica desde un nivel micro hasta un nivel macro. Es decir, un nivel micro básicamente sería una porción eh, de una oficina donde inclusive cada funcionario dentro de esa organización puede tener un KPI que indique el desempeño personal, o bien grupal, o bien de algún departamento, y vamos creciendo así a nivel organizacional hasta toda la organización. Entonces nos ponemos niveles a los cuales nosotros pretendemos alcanzar. Entonces esos indicadores nos van midiendo qué tan bueno o qué tan malo estamos realizando nuestras tareas, ¿ok? O qué tan malo o qué tan bueno está funcionando nuestra organización. Eso puede traducirse básicamente en las notas de un alumno, básicamente eso sería su KPI. Entonces, son los niveles que nos miden a nosotros el desempeño que vamos obteniendo. Entonces, por ejemplo, un indicador clave que también cumple una firma las ventas en menudeo en línea con el objetivo de desempeño para cada sus clientes, con la extensión de tiempo requerido para entregar un paquete al consumidor. Si su firma es un banco, un KPI del desempeño del proceso de negocio es la extensión de tiempo requerido para realizar la función básica como crear una cuenta o un cliente nuevo. Entonces, ¿cuánto tarda el proceso desde una recepción de algún documento hasta la producción final de algún producto, de algún servicio que queramos brindar? ¿Okay? Si es una empresa de venta de paquetes, entonces, ¿cuánto tarda entre que el cliente solicita ese paquete vía online y se le entregue en propias manos donde el cliente solicita ese producto? Entonces, ese es el tiempo que nosotros podamos medir, algo que necesariamente podamos medir, ¿okay? Además de eso, tenemos algunas funcionalidades analíticas del sistema de Business Intelligence, como informes de producción, tableros de control, creación de consultas, desgloses del down, pronósticos de escenarios y modelos, donde básicamente cada uno de estos eh, hacen el trabajo de en sí. Y aquí lo más importante son estos tableros o control de mando, donde básicamente vemos en gráficas casi todo el movimiento de nivel de los datos, ¿okay? Y esto es lo que más tenemos dentro de las herramientas, ¿okay?
Tenemos esos informes que nos permiten ver en forma de base de datos esas informaciones, la creación de consultas, algunos desgloses que nos permite el drill down y la parte de pronóstico, escenarios, modelos que podemos eh, simular también dentro de las herramientas. ¿Qué pasaría si? Ahí, como pueden ver, ¿verdad? Mediante estas herramientas estadísticas podemos tener esos tipos de análisis. ¿Qué es un cuadro de mando? Que es básicamente lo más importante dentro de una herramienta que estamos viendo. Es un tipo de informe que proporciona instantáneamente eh, de muy alto nivel sobre la situación de la empresa o organización. Entonces, en un gráfico podemos ver la situación que estamos analizando. Entonces, por debajo, como es una pirámide, básicamente la información mayor de trabajo está por debajo. Y eso va escalando hasta un nivel superior donde básicamente nos interesan los resúmenes de esas informaciones y lo vemos en forma visual. Esto ya se hacía ya desde una planilla electrónica que puede producir los gráficos, sino que ahora tenemos más integradas esas funciones y es más rápida. Esa es básicamente eh, lo que tenemos hoy en día. Bueno, entonces, estos cuadros de mando proporcionan una representación visual del rendimiento que puede servir para resúmenes progresivos, positivo o negativo que puede tratar una organización. Entonces, más hacia lo que es nivel de información visual. ¿Okay? Entonces, ¿de qué forma se tiene eso? Básicamente, necesitamos convertir los datos en información. Hay veces que si alguien se dedica a esto, evidentemente se los contrata y la organización no tiene estructurados los datos, hay que empezar por ahí. Tratar de ver cuáles son los datos por estructurar y de cuáles son los datos que están en bruto y nosotros tenemos que convertirlos en información dentro de los sistemas de información. Y básicamente, a partir de ahí, de esos datos, entonces trabajar. Con eso lo que le quiero decir es que básicamente, si no tenemos datos o si no tenemos datos estructurados, hay un trabajo previo para hacer. Bueno, entonces vamos a convertir esos datos en información y vamos a tener la capacidad de análisis, vamos a tomar las mejores decisiones y vamos a reducir los costos indirectos e indirectos. ¿Okay? Eso es lo que pretendemos hacer. ¿Cómo aplicamos un dato? Va a ser un dato consolidado, va a convertirse en un dato procesado y ese dato se va a convertir en un dato analítico de información y últimamente en conocimiento. ¿Okay? Bueno, Power BI entonces, ¿qué es? Es el crecimiento, o sea, para tener como antecedentes es el Power BI, básicamente entonces, el crecimiento exponencial de la cantidad de datos que dispone una empresa. En ocasiones las herramientas para analizar estos datos son complejos y con un coste elevado. Estas herramientas necesitan una labor de apoyo técnico externo. En muchos de los casos bastaría con poder disponer de herramientas de autoconsumo. Si tenemos trabajando con Excel, para llegar básicamente al Business Intelligence, hay un trabajo previo que hay que hacer y eso es básicamente lo que suplen estas herramientas como Power BI y Tableau, que básicamente son herramientas de, que proporcionan tableros para visualizar de datos. Entonces, ¿qué es Power BI? Power BI es una herramienta de Microsoft que es un conjunto de las nuevas funciones de un servicio que junto con otras herramientas permiten visualizar datos, compartir información y colaborar con nuevas formas y sencillas e intuitivas. ¿Okay? Entonces, tenemos el uso de Excel y hoy en día básicamente tenemos herramientas colaborativas como Office 365 que se adaptan a las empresas. Evidentemente la estrategia de Power BI es tratar de incorporar su herramienta dentro del ecosistema del Office 365 y ahí ofrecer un montón de herramientas listas para que las empresas puedan utilizar. De hecho, hay que ver un poco el tema de las licencias. Y ahí hay diferentes licencias que tengan que ver con el Power BI y diferentes opciones que tengan que ver con dicha herramienta. Ok. Entonces, eso es muy importante
mencionar que estas herramientas Power BI funcionan con el ecosistema de Microsoft y básicamente eh, requieren licencia, o sea que si una empresa no tiene licencia, se puede instalar la versión desktop, pero no va a poder compartir directamente información, porque básicamente si yo quiero enviar informes por correo electrónico a otro, a otra empresa o a otro personal dentro de la misma empresa, no lo voy a poder hacer con Power BI de forma directa. Lo que puedo hacer es recortar una parte de la imagen y enviar, pero es un trabajo que no es directo. ¿Okay? Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren usar Power BI, necesitan la licencia. Si quieren trabajar de buena forma, ¿okay? Se puede visualizar los datos en el desktop, en la versión desktop, sí se puede, ¿okay? Pero no puedo compartir o no puedo extraer esa información. No puedo compartir, no puedo convertir a PDF o a otro formato, que entonces solamente queda dentro de la herramienta. ¿Okay? Pero inicio básicamente con estas herramientas de Excel, todo el ecosistema de eso. ¿Okay? Básicamente Power BI fue creciendo de herramientas en herramientas hasta convertirse en lo que es hoy. Ya existía con el paquete Office este Power Query, Power Pivot, Power View Map, ¿okay? El Office 365 y todas esas herramientas se integraron dentro del Power BI. Entonces, tenemos las herramientas que utiliza el Power BI, que es el Power Query, Power Pivot, Power View Map para visualizar mapas, en Office 365 y Power BI. Okay. Vamos a ir viendo un poco de eso. ¿De qué se compone? Detrás de las versiones Excel están los distintos add-ons que disponibiliza estas versiones. El Power Query estaba ya dispuesto en el Excel 2010 y nos sirve para la adquisición y preparación de datos. Ok, entonces la parte de extraer los datos está aquí en el Power Query. Después está el Power Pivot y nos permite modelar los datos. Lo que somos de informática o lo que conocemos las bases de datos relacionales, básicamente tenemos capacidad para poder trabajar con modelado de datos. Entonces, eh, básicamente podemos hacer maestro de detalle o algunas relaciones y eso ya está incorporado en el sistema de modelado de datos. ¿Okay? Acuérdense que es una herramienta que no es necesariamente creada para informáticos. Entonces, estos elementos que vemos aquí básicamente nosotros podemos quitar por diferentes medios a nivel informático, a nivel de programación, pero estas herramientas están creadas para que cualquier persona que no tenga conocimiento de programación pueda quitar provecho. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos tener esta adquisición y preparación de datos y el modelado de datos, o inclusive la presentación de informe y representación geográfica con programación. ¿Okay? De hecho, yo les voy a mostrar de la representación geográfica hecho en Python hoy. ¿Okay? Y estas herramientas lo incorporan, como ven aquí en el Excel 2013. ¿Okay? Y a partir de ahí, esto fue capturado en el Power BI y se quedaron como herramientas de Power BI. ¿Okay? Entonces ven acá las versiones diferentes de Office 365 que fueron incorporando. Bueno, ahora vemos algo que es muy útil, sobre todo este concepto que se denomina ETL. ¿Qué es Business Intelligence? ¿Okay? También denominada inteligencia empresarial, es el término que se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión funcional actual de la empresa y anticipación de acontecimientos futuros con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. A partir de estos datos de alta densidad de información, usa estadísticas descriptivas para medir cosas, detectar tendencias, etc. Mediante las técnicas ETL, que se llama Extract, Transform y Load,
que básicamente es extracción, transformación y carga, que es básicamente quitar datos de un Excel y limpiarlos, eliminar las que están repetidas. Entonces, es un proceso que la mayoría de los informáticos solemos hacer para el tratamiento correcto de los datos. Y son equivalentes al castellano extracción, transformación y carga, que extraen los datos de diferentes fuentes y depuran y preparan homogeneización de esos datos para que luego se pueda cargar en la herramienta o almacén de datos. Entonces, básicamente, limpiar los datos es básicamente quitar los datos erróneos. ¿Okay? Por ejemplo, algún número de cédula que se cargó mal, eliminar eso. ¿Okay? Y finalmente, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las representaciones basadas en las consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve para base de la representación de información. Aquí nuestro punto fuerte es básicamente la representación de esa información a través de cuadros de mando. ¿Okay? Entonces, a través de eso podemos visualizar estos gráficos. Desde una hoja Excel podemos tomar información y trasladarla a los gráficos. De hecho, esto ya se hacía con Excel. Pero básicamente nuestra función básicamente es esa, ¿ok? Se puede integrar todas esas herramientas con Power BI. Entonces, Power BI es un servicio de análisis empresarial de Microsoft con su objetivo es proporcionar visualización de datos interactiva y capacidad de inteligencia empresarial con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales puedan crear sus propios informes y paneles que publiquen sus métricas más importantes en un solo lugar, actualizadas en tiempo real, disponibles en todos los dispositivos como PC, tablets o celulares, cualquier dispositivo. Entonces Power BI permite visualizar los datos y compartir información en toda la organización, insertarlos en su aplicación o sitio web, conectando con ciertos orígenes de datos y dando vida a todos los datos en los paneles e informes dinámicos. Pero acuérdense siempre que depende de la licencia que las empresas tengan con Microsoft para tener acceso a todo este ecosistema que está hablando acá. Power BI proporciona servicios de Business Intelligence basados en la nube, conocidos como Power BI Services, junto con una interfaz basada en el escritorio denominada Power BI Desktop. Si nosotros no tenemos licencia, podemos trabajar con esto, pero necesitamos la licencia para trabajar con el Power BI Service, ¿okay? Junto con la interfaz basada en el escritorio denominada Power BI y desktop y accesible desde cualquier celular o tablet con el Power BI Mobile. ¿Okay? Entonces, aquí nos explica bien qué es esto. Y aquí nos muestra la línea de tiempo de cada una de las herramientas. Desde el Power Pivot, Excel, Power Query, Power BI y así sucesivamente con las nuevas versiones de esta herramienta. ¿Okay? Básicamente estos componentes son componentes de usuarios, donde básicamente vamos a ver esos diseños que están plasmados ahí. Y otra cosa es que también trabaja con el modelo de datos. ¿Okay? Entonces, yo puedo preparar mi Excel que tenga modelado de datos. De hecho, eso voy a mostrarle en otra clase cómo se prepara este modelo de de datos. Y vamos a ir viendo un poco más en detalle sobre esto. ¿Okay? Entonces, uno es la preparación de datos, el análisis de datos y la visualización de datos. ¿Okay? Estos tres pilares que están aquí. ¿Okay? Al final lo que vamos a ver es esto que vemos aquí, en estos tres entornos. Entonces, vamos a desarrollar en Power Desktop. A través de estos Power Service vamos a poder compartir con la gente de nuestra organización o gente externa a los cuales nosotros tengamos acceso a través de la herramienta de Office 365. ¿Ok? Y eso podamos publicar tanto en la nube y a partir de ahí podemos bajar o enviar datos a cualquier persona de la organización. Okay. Es una buena estrategia comercial de Microsoft, okay, porque así no podríamos convertir a PDF
y enviar directamente a otras personas cierto conjunto de informaciones, pero aquí necesita de los recursos de la misma organización que tenga que ver con las licencias de Microsoft. Entonces, ¿qué se puede hacer con Power BI? Básicamente se puede hacer la validación de datos, limpieza de datos, transformación, modelado, y eso va a terminar en el análisis de datos y en los cuadros de mando. Y podemos tomar información de diferentes fuentes y diferentes sistemas que se utilizan a nivel empresarial o incluso con sistemas de base de datos como Data Warehouse, Data Mart o algunos servicios eh, de la red como las redes sociales o algunos servicios especiales ubicados en la nube. ¿Okay? Bueno, y ahora para finalizar voy a mostrarles este mapa de Asunción. Este tipo de cuadros lo pueden tener en diferentes herramientas de visualización de datos, como esos cuadros de mando, y se le llama burbuja. ¿Okay? Es un diagrama de tipo burbuja, y en este caso está asociado a la ciudad de Asunción. Básicamente, este es el Excel. Si yo quisiera pasar a Power BI, necesito estructurarlo de esta forma. ¿Okay? Básicamente, acá le puse una numeración a esta columna, le puse el lugar a donde está físicamente la latitud y longitud, que sería lo que se necesita con el GPS para pasar esa información de latitud y longitud, donde está ese punto, y unos ingresos anuales que es supuesto. Entonces, supóngase que es una empresa o el gobierno, entonces sabe que en esa zona existen ingresos anuales y esas informaciones se colocan aquí. Y con esa información, si nosotros vemos visualmente en esa tabla, nos va a dificultar un poco analizar los datos. Pero si yo me fuera a este mapa y vean la dimensión de estos círculos, evidentemente estos que están acá con cuadros, con círculos más grandes, son los puntos donde mayor ingreso en la zona a nivel económico se pueda referir. ¿Okay? Entonces, estas son las informaciones útiles que este tipo de herramientas nos permiten. ¿Okay? Bueno, y eso lo hice con esta herramienta, donde básicamente la llamé gráfico burbuja, y básicamente vamos a usar una librería que se llama Folium. Vamos a importar el display de ese Folium, y aquí vamos a cargar los datos. Vamos a cargar los datos que ya vamos a obtener, que les pase ahí. Entonces tienen el nombre de esa localidad, ¿okay? Su latitud, su longitud y su ingreso. Colocan todo en nuestra estructura de tipo vector. Entonces, en esta tabla que ven aquí, data modificada. Y luego vamos a cargar el mapa en el folio y le vamos a dar zoom star. Zoom star básicamente hace un zoom ahí, y esta es la ubicación de la ciudad de Asunción. Entonces, básicamente nos ubicamos en el punto central de la ciudad de Asunción y le hacemos un zoom de 14. Ustedes pueden ir modificando para ver eso. Y aquí básicamente van a cargar cada uno de los puntos de esta estructura de datos que está aquí. Entonces vamos a leer cada uno de estos vectores, de estos elementos, de estos vectores, y vamos a ir colocando dentro del mapa. Lo vamos a hacer con un for desde el primer elemento hasta el último elemento, y vamos a utilizar su ingreso, y de acuerdo a su ingreso vamos a colocar su radio. Entonces, uno que tenga mayor ingreso va a tener un radio mayor, y le colocamos en color azul. ¿Okay? Y llenamos ese cuadro, llenamos ese círculo y tenemos todo eso. Al final, nuestro resultado es
esto que vemos aquí. Entonces colocamos aquí en el mapa, podemos hacer zoom aquí. Bueno, y este voy a compartir con ustedes para que puedan tener un ejemplo. Y hasta acá va la explicación entonces. O sea que de repente, si no tienen Power BI, pueden utilizar Python u otra herramienta para tener el mismo resultado que se obtiene. Solo que aquí tenemos que conocer programación para poder ir viendo. De hoy en día tenemos mucha información que nos ayuda a hacer este tipo de informaciones para poder visualizar. Entonces, estamos fabricando nuestro propio dashboard que utilizan las herramientas como Power BI, Tableau y otras. ¿Okay? Bueno, eso es lo que le quería explicarle. ¿Okay? Voy a dejar grabado esto y también luego voy a compartir esta información con todos. Voy a compartir este archivo en Google Colab y ustedes lo pueden ver, tener y analizar y tener de ejemplo para alguna aplicación que después quieran aplicar. ¿Okay? Muchas gracias.